Cada generación tiene la suya. Más o menos cada 10 años, desde la década de los 70, hemos tenido una serie animada del Hombre Araña. Algunas han trascendido y son legendarias, otras se han quedado en intentos fallidos y han desaparecido en lo más oscuro del internet. Desde el primer intento donde el Spider se columpiaba incesantemente de la misma manera por los mismos lugares, con el tema intro que el tiempo ha definido como el más icónico, pasando por la década de los 80 y sus sorprendentes amigos, o los primeros escarceos con animación por computadora en la ya legendaria serie de los 90s, cada generación ha hecho suya una serie del Spider, y dependiendo de cuál fue la que viste, esa es para ti la serie definitiva. Y hoy ha llegado el momento de que esta generación tenga su serie animada del Spider. ¿Podrá trascender y volverse otra serie legendaria como algunas del pasado? ¿O se quedará como un intento fallido más de actualizar un concepto a través de una serie de clichés y modas pasajeras que la harán desaparecer con el tiempo? Bueno, aquí está nuestro review de la primera temporada de los 10 episodios de la serie de Disney Plus, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, o Tu amigable vecino, el Hombre Araña. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size. Ok, vamos a decirlo de una vez. Esta serie está hecha para los fans de las películas del Spider de Tom Holland. Si bien la publicidad mencionaba que se habían basado en los cómics clásicos de Steve Ditko y Stan Lee del Spider, la realidad es que no es así. Fuera de algunas imágenes estáticas homenajeando covers clásicos, esta serie es como un what if medio extraño de las primeras películas de Tom Holland, incluso recreando escenas cuadro por cuadro de la película, pero que al final cambian un elemento clave para crear shock y por consiguiente crear una versión alterna de ese Hombre Araña. De ese Hombre Araña en específico. Así es que si tú eres fan de las películas de Tom Holland o eres un joven de esta generación, esta serie puede ser lo más genial del mundo. Ahora, si tú eres fan de los cómics del Hombre Araña o de cualquier otra versión del Spider animada o del cine, o perteneces a cualquier otra generación que no sea esta en específico, esta serie es una verdadera patada en los huevos y te recomiendo que ni te le acerques porque creo que vas a hacer un chingo de corajes, la verdad. La historia trata de ser Spider-Man año 1, o sea, narrar los primeros años del Spider y su proceso para volverse en verdad el amigable vecino del Hombre Araña. Esta fórmula ha funcionado muy bien con personajes como Batman o Daredevil, en la que nos concentramos más en la parte humana y paulatinamente vamos viendo cómo el mundo fantástico de los superhéroes va apoderándose de la vida de los protagonistas. Y esos cómics que han influenciado películas exitosas como Batman Begins han funcionado principalmente porque las hizo Frank Miller, uno de los mejores escritores de cómics de todos los tiempos. Entonces, para que una serie de este tipo del Spider funcione y actualicemos esos primeros años del personaje sin utilizar los cómics clásicos, se necesitaría uno o varios escritores del calibre de Frank Miller. Y definitivamente, los escritores de esta serie, o de cualquier serie, o de cualquier película o cómico, o bueno, cualquier escritor no es Frank Miller. La serie se concentra, como se esperaba, principalmente en la parte humana de Peter, sus amigos de la escuela, su relación con los personajes secundarios, con algunos destellos del Spider aquí y allá en cada episodio para no volverse aburrida. Sin embargo, la caracterización es como una caricatura de lo que son los adolescentes. Los personajes se sienten como clichés de esta generación. Cómo se visten, cómo hablan, cómo interactúan. Es como si alguien hubiera agarrado las redes sociales, hubiera descargado todos los videos de TikTok y YouTube de adolescentes, los hubiera metido en una licuadora y hubieran embarrado al Hombre Araña con todo eso. Lo cual nos da una serie que se siente como post de redes sociales. Falsa en algunos momentos, forzadísima y en ocasiones muy muy fastidiosa. Con uno que otro momento agradable que de pronto ahí sucede, pero al final intrascendente. Porque no es una interpretación de jóvenes de esta época, es la versión de redes sociales de jóvenes de esta época, lo cual no es lo mismo. En especial el personaje principal, Peter Parker, está hecho de una manera que, híjole, se siente demasiado como ingenuo, como torpe, desde su relación con el nuevo mentor que sustituye en el cine a Iron Man, hasta la interacción con el personaje de Looney, que está destinado a convertirse en el villano Tombstone. Todo se siente fuera de personaje. Se entiende que es un Peter inexperto, pero que el personaje que está descendiendo hacia la maldad sea quien te da una lección de moralidad o quien luce más en la batalla final, eso indica que algo está muy mal en la serie. Los personajes secundarios, la verdad, son una vez más
totalmente olvidables. Clichés baratos como la feminista ruda e inteligente que está por encima de todos, o la chava guapa pero torpe, o el señor adulto que es gruñón, anticuado, ignorante y tarado, o la mujer parte de una minoría que es sensible, inteligente, comprensiva y guapa. Es un verdadero festín de clichés baratos que hace que la serie sea muy pesada y en momentos insufrible. Súmenle a eso que los escritores, como dije, no tienen la capacidad de contar este tipo de historias y de pronto la serie se siente como una telenovela barata. Hay diálogos o escenas salidas verdaderamente del más chafa capítulo de La Rosa de Guadalupe y te hacen preguntarte ¿qué carajos estoy viendo? Dicho esto, el único personaje que tiene un arco interesante es Looney, el personaje que se convertirá en el villano Tombstone. Si bien cuando lo introducen es también un poco insufrible, porque es guapo, alto, atlético, buena onda y escuchen esto, es sensible y modesto y bueno. Su proceso para ir descendiendo en el mundo del crimen está marcado por decisiones personales que se alejan de la autovictimización barata. Si bien hay circunstancias que lo van llevando por este camino, son sus decisiones las que van marcando lo que será su destino. El convertirse en uno de los líderes de la mafia de Nueva York y enemigo del Spider. Aún así, el final es un poquito forzado, una vez más, para enfatizar la relación de amistad que tiene con Peter y con el Hombre Araña, y me imagino que cuando se vuelvan enemigos esto creará un drama más intenso, pero a veces se exceden al tratar de forzar esta super amistad de super amiguitos y se siente muy incómodo. Sin embargo, esto es de lo más rescatable de la serie. Ahora, para sorpresa de nadie, los mejores personajes y las mejores partes de la serie son los personajes clásicos. Comenzando por el Escorpión, quien una vez más se nos había prometido en las películas de Holland que podría aparecer y no lo ha hecho hasta el día de hoy. Aquí por fin aparece y como en los cómics, es un maldito hijo de su madre que arrasa con las bandas rivales en la ciudad y en verdad cada que aparece se siente una gran amenaza. La aparición del Dr. Pulpo también, aunque sea aún el Dr. Octavius, es deliciosa. Aunque los escritores sean tan flojos y para justificar los supervillanos de la serie resulta que todos le compran sus trajes o modificaciones al Dr. Pulpo, todos. Ya incluso Tombstone es expuesto a un gas misterioso que le da poderes creado por el pulpo. ¿Cuándo chingados el Dr. Pulpo había hecho eso? Pero bueno, aún así, la escena en la que escapa de su laboratorio y se ve un guiño a sus legendarios brazos metálicos es excelente. Como la mayoría de la acción, hay que decirlo, la verdad. Pero como todo en esta serie, hay un cambio en su origen al final que mata la esencia del personaje. Pero bueno, la segunda temporada promete que veremos por fin en toda su gloria al Dr. Pulpo. Establecen a otros posibles villanos para el futuro como Venom, Rhino, el Camaleón y obvio el Duende Verde. ¿Quién es el personaje principal antagónico de la serie? Norman Osborn. Y aquí tengo que hacer un paréntesis para hacerles una pregunta acerca de algunos cambios que hizo esta serie. Hay que entender que estos personajes son icónicos y trascienden generaciones. Sin embargo, cada determinado tiempo, algunos aspectos de su origen se vuelven obsoletos con el tiempo. Hay que actualizarlos. Les pongo un ejemplo. En la década de los 2000, el escritor Brian Michael Bendis, al revitalizar al Spider en el cómic Ultimate Spider-Man, hace cambios como un corte de cabello más moderno o que Peter trabajara en una página web del diario Clarín y no como fotógrafo. Este tipo de cambios tienen un sentido y tienen una razón de ser. Mantienen la misma esencia del cómic original, haciéndolo relevante para las nuevas generaciones. Bueno, el problema con esta serie es que hace muchos, pero muchos cambios, y muchos de ellos no tienen sentido más allá de crear shock barato. Y los más controversiales, como son el cambio de raza y o género de algunos personajes, y aquí miren, yo no voy a dar ninguna opinión, más bien me gustaría plantearles la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué cambiar al Dr. Kurt Connors, quien se convertirá en el Lagarto, en una mujer afroamericana? ¿Cuál es el motivo o el pensamiento detrás de esta decisión? ¿Por qué cambiar a Norman y Harry Osborn y hacerlos afroamericanos? ¿Qué aporta esto a la historia? Y aquí la más, no sé ni cómo decirlo, porque puede ser muy densa la respuesta. Pero ¿por qué modificar al personaje de Tombstone, quien tiene una imagen icónica por ser albino, en afroamericano? Y cuando va volviéndose malo, ir paulatinamente cambiando el color de su piel a blanco. Hay varias posibles respuestas. Decir, no, pues ¿por qué no? Es muy tonto, la verdad. Y hablaría de que los escritores son muy ineptos o unos charlatanes. Así es que pensemos que sí hay una razón detrás de todos estos cambios. Les dejo la pregunta. ¿Cuál es esa razón? Vale la pena analizarlo, ¿no? Leo sus opiniones en los comentarios. Al final, la historia trata de ser muy inteligente, introducen un viaje en el tiempo y una paradoja para darle sus poderes a Peter, que una vez más era totalmente innecesaria. Y vuelve todo un verdadero desmadre. Meten a tantos personajes, quieren abarcar tanto, que terminan haciendo un atascadero que en ellos mismos se entienden. Y con tal de ser diferentes, pisotean historias clásicas y conceptos que funcionan muy bien, y la revelación del final, bueno, ¿qué les digo?
ya es la cereza del pastel. Shock value por el hecho de crear shock value nada más. La animación en las escenas de acción funciona bastante bien, pero cuando están en las escenas de interacción entre los personajes o dialogando, ahí sí es un desastre. Los rostros parecen de personajes de videojuego de hace 20 años. No tienen expresión, se ven tiesos y en algunos momentos dan cringe, la verdad. Hay varios cameos muy chidos, especialmente me gustó la pelea entre Daredevil y el Spider, y se quedan varios cliffhangers ahí en la historia. En fin, al parecer a muchas personas les está gustando esta serie, incluso la ponen como obra maestra. Habrá que ver cómo definen ellos lo que es una obra maestra. No sabemos si en verdad esa es su opinión o si están subiendo al tren del mame con tal de conseguir vistas y likes. Veremos en unos meses si realmente esta serie va a trascender o es solo una moda temporal y al rato pues ya nadie se va a acordar. Hay que recordar que esta serie se comenzó a producir en la época de inclusión forzadísima de Marvel Disney y que los responsables de esto ya no están en la compañía. Veremos si en la segunda temporada corrigen muchos de los errores de esta primera. Your Friendly Neighborhood Spider-Man es una serie de animación diseñada para un público joven y que son fans de las películas de Tom Holland, lo cual limita su trascendencia. Cualquier otra audiencia que no pertenezca a estos grupos de manera tajante los ignora y no le importa ni tantito llegar a otro tipo de audiencias. Este es el Spider de ahora en adelante, güeyes. Estos son sus personajes y si no te gusta, pues con la pena es lo que hay. Bueno, al menos todavía existen las otras series de animación para poder disfrutar alguna buena serie del Spider. Pero díganme ustedes, ¿qué les pareció esta serie? Coméntenos, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifiquen cada que subamos un nuevo video. Esto fue Arte Secuencial. Wherever there's a hang-up, you'll find a Spider-Man.